Yo soy María, la enfermera de neurología de demencias, y quiero hablaros esta tarde de los cuidados de enfermería en el deterioro cognitivo y la demencia. Lo primero que quería comentaros es que los cuidados deben adaptarse a las características del paciente y a su grado de afectación. Como bien nos han dicho antes, en neurología utilizamos la escala GDS, que muchas veces habréis visto en los informes y a lo mejor no sabíais exactamente a qué equivale. Ya nos han hablado de ello, son 7 escalones que van desde prácticamente ausencia de patología a patologías leves hasta llegar a fases avanzadas en los estadios 6 y 7 de enfermedad, en la que los pacientes necesitan ayuda y apoyo prácticamente para todo, son incapaces de valerse por sí mismos y hacer realidad las actividades de la vida diaria básicas. Aquí vemos los 7 estadios de la enfermedad y se ve que, claro, el cuidador tiene que adaptarse a cada etapa de ello. Los factores de riesgo para desarrollar un deterioro cognitivo o demencia son de 2 tipos. Por un lado, los no modificables, como son la edad. A mayor edad, mayor riesgo de padecer un deterioro cognitivo. El sexo es mayoritariamente femenino y también influyen mucho los factores genéticos o la historia familiar. Así, muchas veces cuando alguien va a la consulta es muy habitual que nos diga que su madre o su tía o sus hermanas han padecido esta enfermedad anteriormente. Los modificables, sobre esto sí que se puede incidir, y entre ellos se encuentra el tabaquismo, la dislipemia, los malos hábitos alimentarios, la hipertensión arterial, el exceso de peso, el sedentarismo y la diabetes mellitus. Dentro de las demencias, una de las más habituales, que con más frecuencia se produce, es la enfermedad de Alzheimer. Por eso he querido poner aquí esta gráfica en la que se ve que son los factores que más la provocan. El sedentarismo, la escasa actividad mental, que influye mucho en esta patología, el mal control de la tensión, principalmente con hipertensión por encima de 140/90, la depresión, el estado de ánimo bajo y maltratado también influye muchísimo, la obesidad, la diabetes y el tabaco. Los cuidados especializados de enfermería, en un paciente con deterioro cognitivo o demencia, el objetivo que nos debe mover es mantener la calidad de vida del paciente y prevenir las posibles complicaciones. Para ello debemos realizar un control estricto de los factores de riesgo vascular, como ya hemos hablado, de la alimentación, la higiene, la prevención de caídas. Debemos optimizar el tratamiento de los posibles déficits sensoriales. Debemos potenciar el ejercicio físico y la estimulación cognitiva y debemos aplicar la medicación que corresponda. Aquí volvemos a incidir en los factores de riesgo vascular: fuera tabaco, vigilar la tensión, el colesterol, al no hacer una vida muy sedentaria, no pasarnos de dulces ni de alimentos procesados, porque todo esto influye negativamente en la circulación, disminuye la luz de las arterias, se llega a menor riego y en peores condiciones a los órganos vitales, como puede ser el corazón y como puede ser el cerebro. Ahora vamos a hablar de la alimentación. Los consejos de alimentación. Debemos asegurarnos de que el paciente recibe una alimentación adecuada para prevenir la desnutrición. Es aconsejable una dieta mediterránea, rica y variada, en la que haya proteínas, vitaminas, abundantes frutas y verduras con fibra, que eso facilita la actividad intestinal, evitando el estreñimiento tan frecuente en estos pacientes. Y hay que asegurar una correcta hidratación.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cada uno de estos puntos. Todo ello lleva a una serie de riesgos. La desnutrición, la mala nutrición, puede ser que estos pacientes se olviden de comer o coman 2 veces o coman malamente porque solo comen lo que les apetece, lo que tienen más a mano, lo que compran en la tienda de precocinados y así no tienen que hacer nada. Entonces abusan de los fritos, de las grasas, de los dulces y esto puede agravar otras patologías que ellos pueden tener ya de base, como es la hipercolesterolemia o la hipertensión. La deshidratación es otro riesgo importante en este grupo de pacientes porque debido a su patología y a la edad avanzada en muchas ocasiones no tienen sensación de sed, se olvidan de beber y cuesta mucho hacer que beban a lo largo del día con frecuencia. Entonces, esto puede provocarles mareos, confusión, que les puede hacer que se caigan, que se tropiecen y que tengan la piel excesivamente seca con los mayores riesgos de lesiones. Hay que asegurarse que beben líquidos con frecuencia a lo largo del día, aunque evitando un poco las últimas horas del mismo para facilitar el descanso nocturno y que no tengan que salir tantas veces al baño. Para ello, modificaremos, si es preciso, la textura de los líquidos, añadiendo espesantes o ofreciendo gelatinas de distintos sabores y colores que entran más por los ojos y apetecen muchas veces más y provocan menos problemas a la hora de tragarlas cuando estamos en fases más avanzadas, como en las que hay problemas de deglución o disfagia. Entonces, así nos aseguramos de que las ingieren más fácilmente. Ahora vamos a pasar a hablar de la higiene. Es recomendable que los pacientes con deterioro cognitivo-demencia mantengan una higiene óptima. Hay muchas veces que al paciente con demencia le cuesta mucho ir al baño, son reticentes, tenemos que tener mucha paciencia con ellos y mucha mano izquierda y provocarle un ambiente seguro, cómodo y de fácil acceso. Debemos procurar que lleven ropa fácil de quitar y poner, en vez de botones, pues un velcro o clips que se quitan más fácilmente, involucrándoles a ellos también en la tarea para que no se sientan inútiles y forzados. Hay que tener en cuenta que la higiene diaria de partes íntimas, de pliegues y de mucosas como la boca, principalmente después de todas las comidas, es muy importante. Además, en el momento del aseo nos ofrece una oportunidad única para valorar el estado de la piel. Hay veces que nos encontramos con zonas enrojecidas que pueden dar lugar a una prelesión posterior, entonces se pueden tratar con unos cremas o unos sprays que hacen una película para evitar roces y que progrese, o utilización de colchones o almohadas antiescaras. En caso de incontinencia urinaria hay que procurar que el paciente, como hemos dicho antes, o no beba tantos líquidos al final del día para que a la noche pueda descansar mejor, o proporcionarle un pañal y cambiarlo cuando sea necesario para que favorecer que la piel esté siempre seca e íntegra. Ahora vamos a pasar a otro apartado importante, la prevención de las caídas. Los pacientes con deterioro cognitivo pueden estar en mayor riesgo de caídas o de golpes. Las medidas preventivas que debemos tener en cuenta en el domicilio, en la institución o donde se encuentren, es procurar ambientes, no voy a decir amplios porque todos no podemos tener una casa grande, pero sí despejados, en los que los lugares de paso no nos encontremos con objetos de adorno, con cables por el suelo, con alfombras con las que pueden tropezar y darse un golpe. Y además hay veces que estos pacientes necesitan de un apoyo, como puede ser un bastón o un andador, y necesitan más espacio. Las habitaciones deben tener una buena iluminación para evitar también tropezones
Y esta iluminación es importante tenerla también por la noche, sobre todo en la habitación es aconsejable dejar una luz suave en el pasillo que conduce hacia el baño y en el baño. También es importante en ocasiones tener barandales de apoyo o lugares a los que puedan asirse para levantarse del baño, y esto les ayuda mucho. Aquí vemos cómo en el hogar, pues eso, apartar los objetos que te puedan interferir en el paso, utilizar barreras de apoyo, iluminar adecuadamente los ambientes, colocar tiras o alfombras antideslizantes, aunque yo creo que es mejor no tener alfombras. El calzado que sea lo más seguro posible, con suela antideslizante y que sujete bien el pie del paciente. Que caminen con paso seguro y con calma, que al levantarse de la cama no lo hagan de golpe, es preferible que se sienten un momento y después se levanten con cuidado, y si necesitan apoyo de andador o bastones, que lo utilicen, y sobre todo que no haya superficies que resbalen o que sean húmedas. Ahora vamos a pasar a hablar de los déficits sensoriales, principalmente en cuanto a la visión y audición, que también podrían estar englobados dentro de la prevención de las caídas. El déficit sensorial visual impacta negativamente en la funcionalidad de estos pacientes, incrementa su discapacidad, su deterioro psicosocial y las relaciones con los demás. No se pueden integrar muchas veces en las cosas porque no lo ven bien y no pueden contactar adecuadamente, y esto les hace también que tengan más riesgo de caídas y un estado de ánimo más bajo que puede llevar a la depresión. Las medidas a tener en cuenta pues son acudir al especialista. A lo mejor lo que necesitan es un cambio de graduación en las gafas, o que los operen de una catarata que está ya muy formada y no les deja verse, mantener una iluminación adecuada en las estancias, colocar barandales de apoyo, y si queremos que participen en labores o tareas, imprimir los textos o los dibujos o lo que les ofrezcamos a gran escala. Los déficits sensoriales de audición pues también van a influir muy negativamente en su capacidad para comunicarse, afectando a la participación social. No se enteran bien cuando estamos hablando, por lo tanto lo que no oyen, no escuchan, no lo saben y les resulta muy difícil contactar con los demás. Y esto también les hace retraerse y estar más bajos de ánimo. Las medidas a tomar: en primer lugar, a acudir a su centro de salud, a su médico o enfermera, y que le valoren si tiene un problema de un tapón de cerumen que impide la audición correcta. Si es así, se puede quitar y el paciente mejora mucho la audición. Si no es así, se enviará al especialista. Y mientras tanto, lo que nosotros debemos hacer es hablarle siempre de cerca, de frente, de forma clara, con paciencia y sin prisas, y a ser posible con buen talante, que eso siempre lo agradece todo el mundo. También es muy importante evitar ruido de fondo. Hay veces que estamos diciendo una cosa, no nos oyen, no nos entienden bien porque está en la radio, en la tele, en la música, y entonces no se enteran. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando se les dice una cosa es muy importante asegurarnos de que lo han entendido. Ahora vamos a hablar del ejercicio físico y la estimulación cognitiva. Los pacientes precisan realizar ejercicio físico en la medida de sus posibilidades para conservar cierta agilidad de movimientos y para mejorar de esta forma el descanso nocturno. Se rompe de esta forma la monotonía, se facilitan nuevos temas de conversación. Y si el ejercicio es en la calle, toman el aire y el sol, que les viene muy bien porque muchos de ellos están con la vitamina D baja y así les ofrece la oportunidad de relacionarse con otras personas. El ejercicio físico
siempre mejora los factores de riesgo cardiovascular y la aparición de otras patologías que puedan tener previamente, como puede ser la diabetes, si camina quema el azúcar, y si tiene mal los huesos y los músculos, pues si los estira siempre se moverá con más facilidad. En cuanto a la estimulación cognitiva, es un factor muy importante en estos deterioros cognitivos o demencia. Dibujar o por pintar, todo eso les ayuda a tener el cerebro funcionando y a que no se avance más la enfermedad. Todo lo que deja de hacerse se va olvidando con más facilidad. Hay que tener en cuenta que el cerebro es como un músculo, necesita ejercitarse de forma regular para desarrollarse y fortalecerse, y esto se puede realizar en cualquier edad y estadio de la enfermedad. Y por último, aunque de las medicaciones ya nos han hablado mucho, yo solamente os voy a hablar de las más habituales y en la demencia más habitual que tenemos hoy en día, que es la enfermedad de Alzheimer. Se pueden utilizar medicaciones en parches, como bien ha explicado la doctora López, o se pueden aplicar en pastillas. Para facilitar la ingesta de la medicación en comprimidos o pastillas, se van colocando en un pastillerito, los de cada día, porque además estos pacientes a lo mejor tienen más dolencias y utilizan más medicaciones, para que no se confundan, para que sepan los que tienen que tomar en desayuno, comida y cena. Hay estadios más avanzados en que, aparte de esto, es necesario que haya supervisión de un familiar o cuidador principal. Y en cuanto a los parches los hay de dos tipos. Pueden ser un parche diario que se pone, se deja 24 horas, al día siguiente se retira. Los lugares de colocación de los parches es en los brazos, en el pecho y en la parte posterior de la espalda, en la zona superior, porque son zonas de menor roce y así se evita que se despeguen y se puede ir liberando la medicación durante las 24 horas que duran. Hay otra modalidad de parches que se ponen 2 días por semana. Estos parches están muy bien para los pacientes que tienen la piel muy sensible y con el adhesivo del mismo se les irrita, entonces no es estar todos los días con poniquita. Y puede ser más conveniente para ellos, pero siempre es importante que sea en etapas iniciales o con un cuidador que supervise que se le ponen, porque un parche diario igual coges la rutina y te acostumbras que todos los días te levantas, te duchas, te lo quitas y te pones otro, pero en los que son cada 2 días a la semana, dices lunes y jueves o martes y sábado, o a lo mejor se nos puede olvidar uno. Otros fármacos, ya se ha hablado de los batidos de Suenaid, de fármacos en estadios más avanzados, como en los que hay más alteraciones del carácter, como pueden ser la memantina, y de todo eso ya nos han hablado anteriormente y yo no me voy a extender más en todo esto. Muchas gracias por vuestra atención.